Comentario de nuestro periodista César Augusto Dávila, del doctor Marcos Ibaceta. Les anunciamos que hay más datos importantes de lo que sostenía, o más bien decía lo que no se puede defender, lo indefendible, Aníbal Quiroga León. También más sobre el Poder Judicial. Don César Augusto Dávila, adelante. Sí, es precisamente para coincidir con el doctor Vargas Aya en cuanto a la utilización del mal llamado recurso de amparo. Aquí en Lima vemos frecuentes clausuras de hostales utilizados para otros fines y falsos casinos sin licencia y otros establecimientos de igual jaez, para decirlo en español fino. Y luego, a los 2 días, mediante un recurso de amparo sospechosamente veloz, son reabiertos y aquí no ha pasado nada. Entonces, este recurso está siendo mal utilizado y no sé si hay alguna instancia suprema o de control de procedimientos o de acciones legales que pueda poner coto a este tipo de manejos. Doctor Marcos Ibaceta. Sí, pues en realidad la autoridad estatal debería generar confianza, seguridad, pero en el país produce miedo. Si uno está manejando solo en la noche y se acerca un patrullero, uno no se siente seguro, tiene miedo, no sabe qué va a pasar. Y frente a los jueces y al proceso, la gente comienza a tener mucho miedo, porque es como un disparo al aire, no se sabe en qué va a terminar. Correcto. Vamos con otro fragmento más de quienes tratan de torcer la ley y el derecho. Escuchemos. Entonces, CRASA, viendo así afectados sus derechos constitucionales, planteó una demanda de amparo en Arequipa que fue acogida en el juzgado de Arequipa. Esto fue el año 2001. Así es, un juez de Arequipa declaró fundada la demanda, pero curiosamente la Corte Superior la revocó y la declaró infundada. Una cosa curiosa, porque la Corte Superior de Arequipa termina desamparando a una empresa arequipeña, además autóctonamente arequipeña. Y es así como el tema llega al Tribunal Constitucional. ¿En qué año, doctor? El año pasado. El año pasado. Fíjense, presión contra el Poder Judicial de Arequipa. Autóctonamente arequipeña, dice Aníbal Quiroga, y demandan al ministro Carlos Paredes, que es arequipeño, que nos da la razón. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de sus procuradores, que son personas que respetan las normas, han dado la razón todo el tiempo a MTC, hoy representado por su ministro, hablando de autóctonos y todo lo demás. Sin embargo, CRASA y su gente austral, porque están muy vinculados, hay un abogado Izaguirre que se pasea de austral a CRASA y de CRASA a austral, pues sencillamente han denunciado también al ministro de Transportes y Comunicaciones. Sigamos con esta suerte de antiderecho que plantea Aníbal Quiroga León. Veamos. Es importante tener en cuenta que el tribunal lo que dice básicamente es que la cancelación de la señal fue un exceso hecho por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que viola el debido proceso administrativo, porque eso no era parte del arbitraje. Nunca en la demanda arbitral se pidió eso y por lo tanto no podía decir eso el laudo arbitral. Y de eso se agarró la otra parte, digamos, para argumentar. Y mucho menos podía ser materia del laudo arbitral, porque el arbitraje solo ve aspectos comerciales de libre disponibilidad. No puede arbitrarse materias que pertenecen a la competencia del Estado, al poder del Estado. Que es el espectro televisivo. Exactamente, la concesión o denegación del uso del espectro radiotelevisivo es un acto soberano del Estado. Precisamente, si es un acto soberano del Estado, el MTC le ha dicho a CRASA, oye, usted no tiene nada que ver acá. Austral tampoco, está disuelta, no tiene, ya esto es irreversible. La autoridad del Estado, a través del MTC, ya opinó, ya dio su palabra, que no quiere entender esto del señor Aníbal Quiroga León. Sigamos escuchando. Adelante. Ahora, entonces, digamos, acá hay un tema también del cual quisiéramos conocer su opinión, que es el mal proceder del Poder Judicial en el departamento de Arequipa. Y sobre todo, digamos, contra una empresa arequipeña, ¿no? Eso a mí me llamó la atención porque de alguna manera los derechos de CRASA fueron manifiestamente vulnerados y ha tenido que esperar más de 4 años después de la sentencia de la Corte Superior para que esto sea corregido por el Tribunal Constitucional. Eso podría resolverse hace mucho tiempo en sede arequipeña, porque la Constitución establece que el tribunal solo opera cuando el Poder Judicial no da la razón. Cuando el Poder Judicial da la razón, no hay que ir al Tribunal Constitucional. La Corte de Arequipa fuerza que el caso vaya al tribunal y bueno, se ha resuelto de esta manera, pero en verdad eso tenía que haber terminado hace 4 años en la propia Corte de Arequipeña, porque de hecho era evidente que había una vulneración constitucional. ¿Por qué razón la Sala de Arequipa no le da la razón a una empresa de Arequipa
es un tema que para mí constituye un misterio. Pero evidentemente se equivocó y hoy día ha sido corregido por el Tribunal Constitucional. Qué pena lo que dice Aníbal Quiroga León, Una cosa que se grotesca, equivocó ¿no? el Poder Judicial de Arequipa porque no apoyó a una empresa arequipeña. Eso realmente no sabemos. Ese es el misterio. ¿Cómo es profesor en la Universidad Católica? Doctor Marcos Ibaceta. Bueno, a mí me llama la atención una frase que se habla que se ha violado los derechos constitucionales de CRASA, no de Austral, sino de CRASA. Pero si CRASA tenía una relación comercial legal con Austral, no tenía intervención del Ministerio de Transportes para haber cedido ilegalmente la señal Austral a CRASA, que son dos empresas distintas. ¿Cuál es el derecho constitucional de CRASA lesionado? No hay. Lo único que se ha dicho es que Austral debió haber sido citado por el Ministerio de Transportes al momento en que, en base al laudo arbitral que resuelve el contrato, analizar si el titular sigue siendo titular y reúne las condiciones para devolverle la señal. Y ya se cumplió, pues. Ya se cumplió y existe el proceso contencioso administrativo. Es una demanda ordinaria ante jueces ordinarios. Entonces, ¿cómo se van a saltar a la garrocha si el presunto afectado ha ejercitado su derecho de acción? No se ha desistido. Entonces, van a ir contra la declaración de voluntad del que ha ejercitado su derecho de acción, anulándole su demanda. No sé, pero esto ya es cosa de locos. Entonces, y el otro criterio es, bueno, pues si los jueces arequipeños deben fallar a favor de arequipeños, los jueces ucayalinos deben fallar a favor de los ucayalinos. Es decir, el Perú se convierte en una fragmentación de regionalismos. No, el juez es juez. Así es. Sea cualquiera su origen, es juez. Correcto. Amigos televidentes, recordemos, en esta lucha del Poder Judicial, porque hay gente en el Poder Judicial que deja huella, como el doctor Ibaceta, que ha estado en la magistratura, y vamos a todos esos jueces, magistrados. Por eso recordamos este spot importante del Poder Judicial. Veamos. Este para ti, tu jugo, para ti también. Ay, queda solo una manzana. Soy el mayor, me la va a dar a mí. Yo soy el menor, a mí me la va a dar. Justicia para todos. Por más pequeño que sea, sé justo y equitativo en todo acto de tu vida. Es un valor que está en ti. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Justicia honorable, país respetable. Recuérdelo, justicia honorable, país respetable. Pero hay que trabajar con los menores, con los niños. ¿Qué ejemplo le podemos dar a los estudiantes de Derecho, a los que están en la secundaria y van a ser abogados, a los niños? ¿Qué le podemos dar en valores con este tipo de cosas? Por eso recordemos lo siguiente. A ver, ¿quién fue? No abras la boca. ¿Y ahora? Pucha, mejor hablo. Profesor, fui yo, profesor. La justicia es un valor. La verdad, aunque duela. Hagas lo que hagas, actúa siempre con la verdad. Es un valor que está en ti. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Justicia honorable, país respetable. Bien, rápidamente el tiempo se agota. Yanina, con los correos electrónicos. Adelante. Así, el tiempo nos quedó muy corto, pero tenemos ya los últimos para terminar con este tema. Carolina Domínguez de Chorrillo, ella nos dice, el juez Aníbal Maraza de Arequipa no solo debe emitir un fallo justo a favor de RBC Televisión, sino que además debe obligar a las empresas Austral y CRASA a pagarle los casi 2 millones de dólares que se le debe. Y Roberto Lescano del Agustino, las leyes deben respetarse en todas las instancias, desde el Ministerio Público hasta el Tribunal Constitucional. Toda argucia legal contra RBC fortalece más su credibilidad. Muchas gracias, Yanina, y ya casi al filo del término del programa,
Vamos a la despedida del doctor Marcos Ibaceta y César Augusto Dávila antes de la respuesta a nuestra pregunta y también de recordarles que viene el sondeo verdad el 15 de octubre. Doctor Marcos Ibaceta, conclusión. Bueno, yo confío todavía en los jueces. Yo he sido juez y no puedo dejar de sentir ser juez. Tiene un gran desafío el doctor Maraza en dar una lección de razonamiento jurídico, de argumentación jurídica y de aplicar la lógica jurídica con una brillantez extraordinaria, pero en una secuencia que convenza. Correcto. Que no se salte a la garrocha ninguno de los puntos que están pendientes y sin necesidad de que él piense quién tiene la razón, si sigue esa secuencia va a llegar a un único punto que existe y que nosotros lo estamos sustentando. Bien, doctor Marcos Ibaceta, muchas gracias. La despedida, don César Augusto Dávila. Es una oportunidad de oro que tienen los magistrados arequipeños para hacer entender al doctor Quiroga que la razón y la verdad no han nacido en ningún departamento del mundo, son bienes universales. Así es.